Para este circuito, que es el de polarización por emisor común, tendremos la siguiente configuración, recordando que estamos trabajando con un BJT NPN. Es de observar que el circuito de polarización de emisor común es parecido al de polarización fija. La única diferencia es que ahora, en vez de tener una sola fuente tanto para la base como para el colector, ahora tenemos fuentes independientes para la base y para el colector. Por lo que la ecuación se repite el análisis que vimos en un video anterior. Tendremos que también existe un voltaje de base emisor, un voltaje de colector emisor. La corriente de base fluirá de esta manera y la corriente de colector de esta forma. Aquí, dado que ya tenemos un voltaje de base propio para la misma base, la ecuación de la corriente, considerando el análisis de polarización fija, queda entonces que es el voltaje base-base menos el voltaje base-emisor entre la resistencia de base y la corriente de colector es igual al voltaje de VCC menos el voltaje colector-emisor entre la resistencia de colector. Con esto ustedes podrán obtener los valores correspondientes tanto para resistencias o corrientes en un circuito de polarización por emisor común cuando se tiene una fuente conectada a la base. Otro circuito de polarización similar al anterior es el de polarización de emisor común, pero ahora con resistencia de base. El análisis se procede de la misma forma. Eso quiere decir que vamos a tener un voltaje base emisor entre las terminales correspondientes, el voltaje colector emisor, nuestra corriente de base, nuestra corriente de colector y ahora una corriente de emisor. En el análisis se hace similar, tendiendo entonces que tenemos nuestra malla 1 para la unión base emisor y nuestra malla 2 para la unión colector emisor. Y el análisis por mallas nos arroja la siguiente ecuación. Tendremos entonces que el voltaje de base-base va a ser igual al voltaje de la resistencia de base más el voltaje base emisor más ahora el voltaje de la resistencia de emisor. Y por la segunda malla de la unión colector emisor tenemos que el voltaje de VCC va a ser igual al voltaje de la resistencia de colector más el voltaje de la unión de colector emisor más el voltaje de la resistencia de emisor. Ya con nuestras dos ecuaciones definidas, habrá que definir los correspondientes voltaje de la resistencia de emisor para nuestra ecuación. Esto es que el voltaje de resistencia de emisor va a ser la corriente que fluye a través del emisor por su valor de resistencia. Conociendo estos valores y cada uno de los valores tanto para la resistencia de base como la resistencia de colector, nuestra ecuación se pueden reescribir de la siguiente forma, que el voltaje de base-base será igual a la corriente de base por la resistencia de base más el voltaje base emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y el voltaje de VCC o colector-colector es igual a la corriente del colector por su resistencia más el voltaje de la unión del colector emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Para poder determinar la corriente de base en nuestra primera ecuación habrá que expresar la corriente de emisor en función de la base. Eso se hace a partir de las relaciones vistas en el video anterior, donde tenemos que alfa es 1 entre la corriente del colector entre la corriente de emisor y beta la corriente de colector entre la corriente de base. Despejando la corriente de colector en función de alfa, tendremos que beta va a ser igual a I de emisor, la corriente de emisor por alfa, entre la I de base. Pero como alfa es igual a beta entre beta más 1, sustituimos este valor en nuestra ecuación, quedando entonces que beta
de I de base por alfa de I de emisor será igual a que la I de emisor va a ser beta más 1 por la corriente de base. Esta ecuación será importante para aquellos circuitos que tengan una realimentación de emisor que se da de esta forma. Ya obtenida nuestra corriente de emisor en función de beta, procederemos a sustituirla en la ecuación número 1, de manera que entonces nuestro voltaje de base-base será el siguiente: la corriente de base que multiplica a la resistencia de base más beta más 1 por la resistencia de emisor más el voltaje colector emisor. Ahora, para nuestra ecuación número 2, la corriente de emisor se considerará que es aproximadamente igual que la corriente de colector. Por lo que, al reescribir nuestra ecuación número 2, tendremos lo siguiente: la corriente de colector va a multiplicar a la resistencia de colector más la resistencia de emisor, y a eso se le va a sumar el voltaje colector emisor. Con nuestras dos ecuaciones podremos determinar entonces los valores de la corriente de base y la corriente de colector para nuestro circuito. Para la ecuación 1 tenemos entonces que la corriente de base va a ser igual al voltaje que hay en la base menos el voltaje que hay en la unión base emisor dividido entre la resistencia de base más el factor beta más 1 multiplicado por la resistencia de emisor. Y la corriente de colector será igual a VCC menos la unión del voltaje colector emisor entre la suma de ambas resistencias. De esta forma entonces podremos obtener cada uno de los valores requeridos para nuestro circuito. Sin embargo, no son los únicos que podremos encontrar. Esto quiere decir que también podremos encontrar lo que se le conoce como voltaje de colector, que será más que nada el voltaje de salida de nuestro circuito de polarización, y nuestro voltaje de base, que sería el que se encuentra en esta posición. Ahora bien, el voltaje de salida vendrá dado por el voltaje colector, y que esto será igual a el voltaje que hay entre el colector emisor más el voltaje de emisor. Y el voltaje que hay en este punto de la base va a ser que el voltaje de base va a ser igual a el voltaje de base emisor más el voltaje de emisor. Con esto se tienen todas las ecuaciones disponibles para nuestro circuito de polarización de emisor común con resistencia de emisor. Recuerden que estas ecuaciones también aplican cuando nuestro voltaje de base es igual al voltaje de VCC, quedándose como una polarización fija con resistencia de emisor. Recuerden que para este circuito de polarización se tiene lo siguiente: el voltaje de colector será igual al voltaje de salida, el voltaje que fluye a través de la resistencia, voltaje de la resistencia de emisor, el voltaje de emisor también podrá ser considerado para voltaje de salida, y este será igual al voltaje de la resistencia de emisor. Por lo tanto, tendremos que voltaje de colector será igual a voltaje colector emisor más voltaje de emisor, o también que el voltaje de colector podrá ser igual a VCC menos el voltaje de la resistencia de colector. Y por otro lado tenemos que el voltaje de base puede ser el voltaje de VCC menos la corriente de base por su resistencia, o en su caso también que el voltaje de base puede ser voltaje de la base emisor más el voltaje de emisor.